Puntos específicos en la parte de nutrición, en lo que han preguntado en nutrición, sobre todo en la clasificación de la obesidad. Recuerden que la obesidad es una enfermedad crónica en la cual hay un incremento en la grasa corporal. Tradicionalmente se sigue utilizando el IMC como marcador para clasificación de la obesidad, sin embargo no es el método más fiable para poder hablar de obesidad. Recuerden que el índice de masa corporal se relaciona por el peso en kilos entre la talla, que va a estar en metros, al cuadrado, o sea, talla por talla, en metros. La obesidad la voy a clasificar a partir de 30 de IMC, voy a tener que se habla de obesidad y puedo tener grados de 30 a 34.9 de IMC, diré que hay una obesidad grado 1, de 35 a 39.9 diré que hay una obesidad grado 2 y de 40 a más diré que hay una obesidad grado 3, que esta es la obesidad mórbida. Recuerden también que existe una situación previa a la obesidad que vendría a ser como una o una preobesidad que estaría entre un IMC de 25 a 29.9 y en este caso sería sobrepeso el diagnóstico, que el sobrepeso sería como una preobesidad. Algunas literaturas mencionan una superobesidad, obesidad extrema, cuando hay un índice de masa corporal de 50 o más. Entonces también por si acaso pueden encontrar en la literatura que de 50 más hablan de superobesidad o obesidad extrema, que lamentablemente se está viendo en algunos países en la actualidad. Ok. ¿Cuál es la manifestación clínica de la resistencia a la insulina, no? Recuerden ustedes que la obesidad, una de las consecuencias principales de la obesidad, sobre todo la obesidad cuando se localiza a nivel abdominal, es que haya resistencia a la insulina, que se relaciona con el famoso síndrome metabólico. Entonces, la manifestación clínica para reconocer la resistencia a la insulina va a ser la acantosis nigricans. La acantosis nigricans va a ser la coloración oscura y ese engrosamiento que hay a nivel de la piel en los pacientes en zonas de pliegues, como por ejemplo el cuello, las axilas o las ingles, y que está en relación con esta resistencia a la insulina. Recuerden que otro marcador o otra manifestación clínica que podemos encontrar también van a ser los acrocordones. Los acrocordones son estos lunarcitos de carne chiquitos que aparecen junto con la acantosis en los pacientes que tienen esta condición patológica. Recuerden que la resistencia a la insulina se asocia a diabetes tipo 2, entonces si te ponen un caso clínico que orienta a diabetes tipo 2, te pueden poner acantosis nigricans o acrocordones como manifestaciones clínicas que te harían o te reforzarían el hecho de que pienses que un paciente obeso tiene diabetes tipo 2. También la resistencia a la insulina se relaciona con el síndrome metabólico, que el síndrome metabólico es la suma de varias alteraciones que se van a producir como consecuencia de esta obesidad abdominal y de la resistencia a la insulina, como son el aumento del perímetro abdominal, la presencia de alteraciones en los niveles de glucosa, sea diabetes o prediabetes, incremento en los niveles de presión arterial, aumento en los niveles de triglicéridos y disminución en el colesterol HDL. Ok. Otra cosa que suelen preguntar es en relación al tratamiento para la elección en hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. En el caso de la hipercolesterolemia, recuerden ustedes que nosotros valoramos sobre todo LDL para hablar de hipercolesterolemia y yo encontraré que el LDL va a estar incrementado de acuerdo al al riesgo que va a tener el paciente, al riesgo cardiovascular. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, que en pacientes sin factores de riesgo cardiovascular, yo puedo considerar un valor de LDL que estaría en el rango de hipercolesterolemia si es mayor de 130 miligramos por decilitro. Algunas guías como los europeos consideran valores menores como 115. Puedo encontrar pacientes que tengan factores de riesgo cardiovascular, eso quiere decir que tengan hipertensión, diabetes, obesidad, fumen, etcétera, y en ese caso podría tener un punto de corte de 100 miligramos por decilitro, o pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular, por ejemplo, que se han infartado o han tenido ACV, en cuyo caso sería mayor de 70, o incluso algunas guías son más exigentes, sobre todo si no ha sido el primer episodio del paciente o tiene mayores factores de riesgo, en decir incluso hasta que se considera que está alto cuando es mayor o igual de 55. ¿Cuál es el fármaco de elección en este caso? Son las estatinas.
¿ya? Las estatinas son el fármaco de elección. La atorvastatina, rosuvastatina, todas terminan en estatinas. Es muy fácil de acordarse en ese caso. Fármaco de elección en la hipertrigliceridemia. Recuerden que en el caso de la hipertrigliceridemia hago referencia a triglicéridos elevados. Consideraré que los triglicéridos están elevados cuando tengo unos triglicéridos que son mayores de 500 miligramos por decilitro. Ese es perdón, mayores de 150, perdón, de 150 miligramos por decilitro. Ese es el punto de corte para hablar de hipertrigliceridemia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el caso de la hipertrigliceridemia, valores por encima de 500 hacen que empiece a aumentar el riesgo de que haya la complicación de la hipertrigliceridemia, que es la pancreatitis. Si bien la pancreatitis se ve con valores mucho más altos, mayores de 1000, a partir de 500 ya tenemos que tener cuidados con los pacientes, de tal manera que estos pacientes de aquí que tienen más de 500 son los que realmente van a ir a tratamiento farmacológico obligatorio, donde el tratamiento de elección van a ser los fibratos. Dentro de los fibratos, lo mismo que sucede con las estatinas, son todos los que terminan en fibrato, ciprofibrato, besafibrato, fenofibrato, pero tengan en consideración aquí también al genfibrosilo. El genfibrosilo también es un fibrato, a pesar que no termina en fibrato, ¿no? ¿Cuál es el efecto adverso más común de los hipolipemiantes, sobre todo de las estatinas? El efecto adverso más frecuente de las estatinas y de los hipolipemiantes va a ser la miopatía. La miopatía, que puede ir desde que el paciente tenga debilidad muscular o mialgias hasta la rhabdomiolisis, que sería lo más grave. Para poder medir la miopatía, recuerdan que nosotros medimos una enzima que es la CPK, la creatinfosfoquinasa, que es una enzima del músculo y que me permite ver si ha habido destrucción o compromiso muscular. Es mayor este efecto adverso si yo combino estatinas con fibratos. O sea, si yo le doy atorvastatina y genfibrosila a mi paciente, mayor riesgo tengo de hacer de miopatía. Por eso no se estila combinar estos fármacos, sino elegir realmente cuál el paciente tiene mayor riesgo y en ese caso dar el tratamiento. La mayor parte de pacientes vamos a preferir dar estatinas porque la hipercolesterolemia va a llevar a que haya enfermedad cardiovascular. En cambio, en el caso de la hipertrigliceridemia, solo en aquellos que tengan más de 500 terminaré dando tratamiento farmacológico. Así que solo en esos casos habría que combinar ambos tratamientos, tratando de elegir fármacos que combinados produzcan menos miopatía.